abrimos un espacio para conversar sobre lo que realmente importa, nuestra salud y bienestar. Porque cuando nos informamos, nos cuidamos. Bienvenidas y bienvenidos a Salud en Comunidad, un espacio del COSOC del Hospital Regional de Coyhaique junto a Jorge Luz, todos los martes de 18 a 19 horas. Y lo escuchas solo en Radio Ventisqueros. Todos juntos, acá estamos con Luz Bastidas y que les habla Jorge Pérez en un nuevo programa, Salud en Comunidad. Allá estamos saliendo por Facebook, quienes están allí, un saludo por Facebook a la Radio Ventisqueros, sus 46 añitos, que no es nada, 46 años, ¿o sí, Luz? Sí, es una radio que tiene su tradición. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta instancia de poder conversar el tema que más nos preocupa, la contaminación. Como vemos hoy día la compañía, digamos, de la neblina y esta nieve, que algo aliviana tal vez un poco la humedad misma del aire, mejora esa condición. Pero es necesario ahondar un poquito más y para eso estamos en este espacio. Tal cual, Luz, tal cual. Gracias. Bueno, saludamos a los estudiantes que esta semana comenzaron su inicio de segundo semestre. Así que a dar todo nomás para que sea un buen término de año para ellos. Y bueno, la semana pasada estuvimos abordando el tema del mejoramiento térmico. Fue la temática relacionada con, ¿no es cierto? Hemos visto la contaminación atmosférica que afecta a nuestra región, a las distintas comunas. Coyhaique, Aysén, Cochrane, Villa O'Higgins, localidades como Cerro Castillo, que tienen, ¿no es cierto?, altos índices de contaminación y en que las personas se están enfermando, y efectivamente también hay indicadores de en que ha aumentado, por ejemplo, la enfermedad, el cáncer de pulmón, y es una causa, diríamos, de muerte en nuestra región. Así que eso, y pudimos ver, ¿no es cierto?, hubo una auditora que nos llamó y nos contó su experiencia. ¿Qué recuerdas de eso, Luz? Bueno, agradecer a doña Patricia, una vecina de Coyhaique, que nos llamó la semana pasada y justamente logramos concretar una visita en terreno a su casa, a petición de ella, para cerciorarnos realmente cómo trabajó la entidad patrocinante. La entidad es la que realiza el trabajo de mejoramiento térmico de la vivienda. Es una tarea que le encomienda el Serviu y todo esto es dentro del Plan de Descontaminación Ambiental de la ciudad de Coyhaique. El PDA, cuando escuchamos hablar del PDA, nos estamos refiriendo a ese plan de trabajo que busca mitigar un poco el tema de la contaminación. Y es por eso que se pensó en que los mejoramientos de las viviendas obviamente van a generar mejor aislamiento térmico. No voy a necesitar tener una calefacción muy alta o varios calefactores encendidos en mi casa, si es que ese mejoramiento térmico realmente es eficiente y cumple con esa misión, digamos, de abrigar la casa. Y en ese sentido, Luz, cuéntanos un poquito cuál es la situación de, por ejemplo, esta vecina que se puso en contacto con nosotros, que se le pudo ir a hacer la visita ya que ella nos pidió que pudiéramos ir a su casa. Coméntame con respecto al plan de descontaminación, específicamente a la ejecución del mejoramiento térmico. ¿Qué pudiste observar? ¿Qué te llamó la atención de esa situación? Lamentablemente pudimos cerciorarnos de que el mejoramiento térmico en la vivienda no fue tan efectivamente ejecutado, no fue bien realizado. Las uniones de los espacios, de las murallas, tenían filtraciones, las ventanas también tenían filtraciones de aire, el material usado tal vez no sea el adecuado, puesto que uno percibe el frío constante, las corrientes de aire en el domicilio. Entonces, finalmente ella se vio con que la solución no fue tal y por iniciativa propia, un costo pasado los 700.000 pesos, logró mejorar todas esas fallas. Y son observaciones que debieran haber sido levantadas por el ente fiscalizador, que creemos debiera ser el Serviu. Claramente, ahí había ¿no es cierto?, una unidad, un departamento público que tenía que cumplir una labor al respecto,
efectivamente se pudo observar que no se cumplió de acuerdo a lo que estaba establecido, que inclusivamente tenía una documentación. Exacto. De una lista de chequeo, sí, de cosas que tenía que tener la casa como para el mejoramiento térmico. Justamente. Y como dices tú, no se cumplía de acuerdo a lo que estaba establecido. Eso lo vimos la semana pasada. En ese contexto tenemos, ¿no es cierto?, varias preguntas que surgieron en torno al mejoramiento térmico, y también dejamos abierto el micrófono y también las redes sociales para que ustedes puedan seguir haciendo preguntas. Con respecto al plan de mejoramiento térmico, específicamente de las casas que tienen que cumplir esta normativa, le entregan una lista de chequeo. Y sí, allí eso, una vez que está eso cumplido, ¿no es cierto?, se tiene que dar como visto bueno, o ella mencionó que eso se hizo antes y después como que eso quedó libre. Justamente ahí nosotros pudimos, según lo que comentaba esta vecina, y nos enseñó, digamos, la documentación, son fiscalizaciones o bien la recepción de la obra que la firma la entidad patrocinante, el beneficiario y también así un funcionario X del Servio. En este caso, nombró a la entidad patrocinante el señor Rosas, otro funcionario que ahí tenemos los antecedentes, los documentos están y es una observación que estamos levantando, puesto que la comunidad no ha tenido la posibilidad de decir, ¿sabe qué? En realidad el mejoramiento de mi vivienda no se concluyó de buena manera. Entonces este espacio lo estamos brindando para que ustedes puedan hacer presente esa posibilidad de observación y finalmente lograr entablar una conversación con las distintas autoridades que les compete este plan de descontaminación ambiental. Luz, y con respecto a este tema, ¿qué impacto tiene esto en la calidad del aire si es que no se cumple en forma correcta una mejora térmica? En el caso puntual, ¿qué observaste? Porque la persona tenía una estufa Toyotomi, ¿no es cierto?, sí, estas que son a parafina, y estaba usando una calefacción nuevamente a leña. Exacto. ¿Cómo lo ves allí en esa parte? Ella lamentaba haber entregado una combustión muy bonita que tenía, casi nueva, y se la cambiaron por un calefactor a pellet, pero que posterior a que se le hizo el mejoramiento térmico de su vivienda y notó ella que en realidad no estaba abrigada su casa, tuvo que entrar nuevamente a comprarse una cocina a leña, una combustión lenta, y calefaccionarse nuevamente con leña. Entonces estamos viendo que los vecinos tratan de poner de su parte, involucrarse en optar por alternativas que mejoren un poco el aire de nuestra ciudad, pero se ven entorpecidos porque finalmente no hay un cumplimiento, no hay una responsabilidad, una fiscalización de que efectivamente el PDA esté cumpliendo su misión y este mejoramiento térmico sea el efectivo, el esperado. Tal cual. Y allí, en este caso, nosotros estamos, ¿no es cierto?, dando a conocer una situación que vivió una vecina con respecto al mejoramiento térmico, a que tenía, ¿no es cierto?, los cambios respectivos en su domicilio, pero además quedaron con inconvenientes la mejora. Sí. Ella mencionaba algo de que su casa, y bueno, pudimos ver que se estaba hundiendo, que sí, le habían hecho algunas acciones que no se concluyeron o quedaron a media. La cocina quedó sin el mejoramiento. Es que ella ahí entró como a poder observar que el trabajo que se estaba realizando en su casa no era por personas que tenían nociones en la carpintería, albañilería, qué sé yo, que tengan que ver con obras de mejoramiento en una casa, y finalmente vio que eran familias, que eran primos, eran hermanos, el tío, el que iba a mejorar y venía un par de horas a trabajar, y finalmente la obra no tenía una continuidad en el tiempo y era una intervención de uno y varios ejecutores de ese mejoramiento térmico, y es tanto así que en una tarde, dice ella, que vinieron y levantaron la vivienda, tuvieron que poner una especie de gata en la vivienda porque necesitaba, digamos, instalarse una especie de soporte en la vivienda, pero finalmente
era como un trabajo realmente poco calculado, no se mejoró el suelo, de reafirmar el terreno, y eso es lo que hoy está viendo ella, que la vivienda se le está hundiendo de un lado, y es lo que ha ocasionado que las conexiones de su baño estén todas al aire. Ella constantemente está viviendo una situación de estos aires que se emanan, digamos, de las cañerías, entonces realmente es una falta de una situación súper claramente ahí tenemos una política, una acción que ha tenido inconvenientes con respecto al mejoramiento térmico de ese domicilio, y que hace que la persona vuelva a usar el combustible, la leña, porque como quedó con temas de filtración la casa, no calefacciona tanto como la leña. No. Pero si hubiese quedado en forma correcta, ella hubiese quedado probablemente con la parafina, porque iba a ser suficientemente para calefaccionar su casa. Allí pudimos ver el caso, entonces le agradecemos a la vecina que nos recibió en su domicilio, pudimos conversar con ella, pudimos ver una serie de documentación, y eso efectivamente da cuenta de una política, de una acción que tiene, ¿no es cierto?, que mejorar, que se requiere. Probablemente también decíamos que es una fiscalización, ¿no?, una revisión mucho más exhaustiva. Es que el vecino, ahí quedó, en este caso esta vecina, quedó sola, sin indefensión, digamos, sin que tenga la posibilidad de mencionar, oiga, pero esto aquí, ¿cómo se va a quedar en el aire? Esta continuidad de terminaciones que van del suelo, de una parte del suelo a otra habitación, igual habían filtraciones del mismo suelo. Entonces son fotografías que igual nosotros mantenemos. Ella nos confidenció, digamos, toda esa documentación que está anexada, y esa es la pretensión nuestra, el realizar un informe con todas estas situaciones que no fueron favorables a los vecinos, no se logró concretar una buena tarea. Obviamente, si logramos mejorar térmicamente la vivienda de un vecino, no va a ser necesario tener tanta calefacción. Claramente, la leña es un combustible que se requiere sobre todo cuando hay problemas de calefacción, ¿no es cierto?, de termicidad, que permiten mejor tener abrigo en la casa, claro. Pero si tenemos una casa con ciertos elementos térmicos, ¿no es cierto?, ventanas y todo eso. Ella también mencionaba un poco de las ventanas, que eran, hay que ver ahí si eran ventanas termopanel. Son termopanel, sus ventanas eran, ¿no es cierto? Pero eran como de doble hoja y no batiente. No. Yo no sé, ahí hay que ver un poco lo que dice el plan de mejoramiento térmico y del mejoramiento térmico de las casas. ¿Qué tipo de materialidad tienen que tener las ventanas? Eso habría que indagar, ¿no es cierto?, a la unidad respectiva. Y lo otro es que ella mencionaba que este mejoramiento térmico no lleva tanto tiempo, esto fue en pleno periodo de pandemia. Entonces, digamos, el que sea efectivo ese mejoramiento térmico, desde el día 1 comenzó con problemas, y tuvo que ella, desde su bolsillo, poder invertir en la vivienda y terminar mejorarla en parte, porque aún así, todo el mejoramiento que ella le realizó a la vivienda sigue teniendo filtraciones de corrientes de aire y que no logra calefaccionar completamente la vivienda. Así es que ahí hay un tema que está se pendiente. Tiene que abordar, y efectivamente estamos ahí con Luz conversando acerca del plan de descontaminación y cómo una acción que es el mejoramiento térmico de las viviendas puede ser una solución efectiva, ya que no se requiere un gran nivel de calefacción para mantener las viviendas calefaccionadas, sobre todo en este periodo. Y ante una situación como esta, donde el mejoramiento térmico no se finaliza, o sea, si bien se dio finalizado como la obra, pero no queda en la habitabilidad de forma correcta, o sea, quedan con filtraciones, la casa está desnivelada, la persona tiene que volver a usar leña como calefacción, y aumenta aún más todo lo que tiene que ver con la contaminación, porque si tenemos un grupo de personas que se cambian a parafina o a pellet, pero después por distintos motivos, en este caso es porque el mejoramiento térmico no quedó correctamente bien, ¿no es cierto? Y la persona tiene que volver a la leña, también se genera una desesperanza con respecto al tema de algo que puede ser positivo, como es cambiar un tipo de calefacción por
por otro como que sea menos contaminante, como sabemos el pellet o la parafina, pero después la persona estaba un poco arrepentida, ¿no? Arrepentida de haber perdido y inclusive haber confiado, ¿sí? Haber confiado en que realmente esa vivienda iba a ser tomada por un equipo de profesionales que realicen una labor de buena manera, pero no así se dejó a lograr ver que los trabajadores en sí no tenían manejo completo en cuanto a buenas terminaciones, ejecutarlo de buena manera. Entonces uno ve que a lo mejor debiera haber como una especie de garantía en favor de ella, pero después de 3 años a lo mejor ya no tiene mucha validez. Que haya una especie de postventa, ¿no? Que asegure seguimiento de que esto se realice y se tiene que mejorarse, que quedan problemas para resolver posteriormente, pero eso queda un poco, ¿no? Ella decía que no hubo una fiscalización, no hubo una opción de reclamo. Claro, también sí. Una vecina nos preguntaban acá hace poquito, ¿cómo puedo reclamar ante una situación así de donde el mejoramiento térmico no se realiza en forma correcta? Y ahí, ¿qué has podido ver de los conversatorios que hemos tenido? ¿Existen mecanismos donde pueden las personas reclamar cuando un mejoramiento térmico no es el correcto? No está muy clara. La comunidad en general no maneja muy bien esa información. Finalmente uno ve que los proyectos que levantan las entidades patrocinantes son muy cerrados. No bajan la información al vecino, al beneficiario, y por ende también hay un dejo, digamos, de prolijidad de parte del Servio en cuanto a estar al pendiente si efectivamente la inversión que se realizó de este mejoramiento térmico, y que inclusive muchas veces es apoyado también financieramente desde el gobierno regional, puesto que los fondos que ella nos mencionaba y nos hacía notar cada rato en que aquí no hay 15 millones de pesos de inversión en mi casa. No puede 15 ser. Millones de pesos habló, claro, de que salía la inversión del mejoramiento térmico. Entonces, para que no quedara en forma correcta el mejoramiento, y la persona volvió a uso de la línea. Y ahí, volviendo al punto del reclamo de la demanda, hay una pregunta: ¿qué acciones puede, ¿no es cierto?, tomar una persona, ¿no es cierto?, una vecina o vecino que quiere reclamar si su mejoramiento térmico no quedó en forma correcta, hay filtraciones o hay inconvenientes? ¿Qué has podido levantar con respecto a esta temática, Luz? Finalmente solo acudir al Servio y no firmar las obras de recepción de obra hasta que finalmente yo, como dueño, como propietario, vea que todos los trabajos han sido realizados de buena manera y no tengo filtraciones. Así que es necesario que yo tome esa precaución. Seguimos con Luz y quien les habla, Jorge, conversando, viendo un poco la problemática: contaminación ambiental, enfermedad, grandes índices de enfermedad respiratoria y también problemas serios a la salud, ¿no? Exacto, sí, que es necesario que todos tengamos esa conciencia. Veamos que en este invierno los episodios de emergencia, preemergencia han estado bien seguidos. El aire está muy complicado y ha generado aumentos en las muertes de enfermedades que están asociadas a la contaminación ambiental. Entonces, si no generamos una atención adecuada y conocer diariamente cómo están las estaciones de monitoreo, que así nos reflejan, digamos, la contaminación, la densidad de contaminantes que hay en el aire que todos respiramos. Es necesario conversar, claro, y detenerse y analizar esta problemática que nos afecta a todos. Y ahí, Luz, de las acciones que se han realizado en los conversatorios, hemos podido recoger distintas temáticas. Una es las estaciones de monitoreo, ¿no? Exacto. Ahí tenemos un conocimiento del tema. Actualmente en nuestra comuna tenemos 2 estaciones de monitoreo, y también hay otras investigaciones que ha realizado el CIEP para hacer monitoreos en otras localidades: Cochrane, sí, O'Higgins, ¿no es cierto?, Puerto Aysén. Y se han detectado, gracias a estas estaciones de monitoreo, índices de contaminación atmosférica bien
bien preocupantes, ¿no? Sí. ¿Qué recuerdas de lo que hemos conversado? ¿Qué cosas ves como que son de impacto a la comunidad? Bueno, comentarle a los vecinos que el Ministerio de Medio Ambiente dispone de 2 estaciones de monitoreo ubicadas en una en sector de calle Simpson y otra en más o menos a la altura de Victoria. Nosotros hemos podido percatarnos que igual hay instaladas más estaciones de monitoreo, unas que efectivamente están en constante estudio, digamos, del CIEP, del Centro de Investigación de la Patagonia, y a la vez también han interesado a varios vecinos esta posibilidad de manera, digamos, particular, instalar estaciones de monitoreo. Es así como algunas juntas de vecinos han instalado estas estaciones, como lo podemos ver en una aplicación que ojalá idealmente... También es cierto que existen estaciones de monitoreo independientes. Sí, exacto. Hoy en día la tecnología y el acceso a posibilidades de compra de estos artículos por distintas personas, de distintos estratos socioeconómicos, y los mismos celulares permiten ver en línea en tiempo real el registro. Pero, ¿cómo por está ejemplo, el aire? ¿Usted puede ver ahora la calidad del aire con esas estaciones también? Claro, con esa aplicación que es importante saber que existen niveles de contaminación, ¿no es cierto? Hasta los 50 microgramos de partículas, ¿cierto? Se puede decir que es un nivel sano, ¿ya? Sí. Y sobre eso ya comienzan a haber niveles de toxicidad. Sobre los 170 ya hablamos de preemergencia, ¿no es cierto? Exacto. Sí. ¿Y actualmente en cuánto estamos? O sea, para que vayan viendo, diríamos, imaginando, tenemos un lugar que está saturado de smog, y si ya tiene sobre 170 microgramos por metro cúbico. Exacto. de partícula, de material particulado fino, eso ya entra a nuestro pulmón, y más dañino. Más dañino para nuestro cuerpo. ¿Qué nos puede producir? Enfermedades cardíacas, cardiovasculares cardíacas, el corazón puede fallar. Claro, respiratorio, el sistema neurológico, la mente, la vista, visual. Exacto. Nos afecta en temas de salud en forma general. Inclusive está asociado con temas de infertilidad. Nosotros nos sorprendimos en una capacitación que también afecta la infertilidad. Sobre todo que tenemos una baja natalidad. Y ojalá nos parezcamos a Japón, no nos parezcamos a Japón. Japón ya en cuántos años más, si sigue así, va a desaparecer, ¿no? Están hablando que van a tener tienen menos nacimientos que la gente que fallece. Ojalá que no. Así que afecta tremendamente la contaminación atmosférica en nuestra calidad de vida, ya, en nuestra salud, en nuestra forma de vivir. Bueno, aquí merece... Coméntenos un poquito, Luz. Acá parece Mientras tanto, vamos a saludar a algunos vecinos que han saludado por las redes sociales. Isabel Trinidad, un gusto de saludarla por aquí. A doña Dora Carrasco también manda muchos saludos. Muchas Silvia gracias. Sandoval, ahí un gran saludo a Jorge y a Luz. También Carmen Parancán manda un saludo a ambos. Muy agradecido de estar allí. Pero cuéntanos un poquito, Luz, qué es lo que puedes decir al respecto de las estaciones de monitoreo que también tenemos, tanto las que están establecidas a nivel estatal como las que son privadas. Bueno, a la altura de Francisco Bilbao con Victoria más o menos, la estación registra 362 microgramos por metro cúbico. Y esta aplicación me señala. Luz, solo para entender, o sea, microgramos suena como una palabra muy técnica, pero estamos hablando que un grupo de partículas bien, ¿no es cierto?, densas en un determinado lugar, partículas que son muy dañinas para nuestro cuerpo, para nuestra salud, y entonces estamos hablando que sobre 170 ya hablamos de niveles tóxicos para la salud. Y acá en la aplicación me dice, es un aire peligroso. 362 es el registro que tiene a esa altura. Si quienes hoy han estado con problemas que les pican los ojos, se sienten más cansados, se sienten con irritación, que les sale mucho más moquito, tos, se sienten quizás, como digo, cansados,
ahí está un poco la explicación, ¿no? Claro. Es el nivel de toxicidad, es decir, de cantidad de partículas, de smog, como queramos llamarle también, que entiendan los vecinos, ¿no? Como ustedes le dicen, nube tóxica, pero efectivamente es hablar de algo que parece invisible, pero en términos concretos nos afecta nuestra salud y nos está enfermando día a día. Y acá estamos hablando que sobre 365, o sea, casi 400. Y esto es importante también que ustedes lo sepan, es una curva que aumenta y desciende. Aumenta con el horario, ¿no? Porque nosotros llegamos a nuestra casa, hasta ahora estamos probablemente cerca de la calefacción porque está más heladito. Salieron del trabajo, y salen del trabajo, encienden el fuego, ¿no es cierto? Y quieren tomarse un cafecito, hacer algo, ¿no? Y empiezan a aumentar la cantidad de combustiones que se empiezan a encender o cocinas. Y esto va a subir y va a llegar sobre los 400 o 500. Y hay estudios que hablaban de llegar casi a los 1000. 800 y tantos mil. Muy 980 tuvimos. Hacia la madrugada, ¿no? En esa semana que partimos recién cuando hicimos presente a la ministra de Salud que nos visitó en la región. Y fue ahí, en esa instancia, que pensamos, esta es una problemática que hoy nos enferma. Y es necesario que este Consejo de Salud del Hospital Regional también se imponga una tarea de hacer presente las necesidades de todos los vecinos, puesto que este consejo reúne a muchas organizaciones sociales y es ahí donde nos preocupó este aire tan tóxico que estamos respirando y que estamos viendo que las estadísticas ya nos están reflejando que la gente se está muriendo por este tipo de contaminación. ¿Crees tú que las personas deberían tener más información al respecto, más allá de una página donde se puedan, diríamos, meter para ver, por ejemplo, que los noticiarios regionales aparezca, si bien aparece creo que en la Santa María o en otra radio, hay un saludo a la radio amiga, ¿no? Puede ser algo más visible para que las personas se den cuenta del impacto que tiene en la salud. Falta visibilizar más el problema, los efectos de esta contaminación, para que haya más conciencia, por ejemplo, en el uso de la leña y quizás ver otras alternativas que puedan tener más viabilidad en nuestra región. Efectivamente, es necesario que primero todos mantengamos esa información al día, estar siempre al pendiente de que si es necesario que yo use mascarilla al salir de mi casa, el interiorizarme de cómo está el aire. Será bueno que yo salga con mis hijos a caminar, a dar una vuelta con el hijo pequeño, que salga a dar una vuelta en bicicleta, esa agitación que le va a significar. Imagínense, esa estación de monitoreo está ubicada en calle Victoria y constantemente en el estadio hay muchísimo movimiento de deportistas. Hoy día esta situación va a quedar con, digamos, complicaciones en su... Hoy ya estamos en una situación crítica, efectivamente ha bajado mucho la temperatura, no hay viento, a nosotros se nos da una particularidad que también se da en toda la región, que bajan las temperaturas y prácticamente no hay viento. No corre ni una brisa y entonces no hay ventilación, ¿no? Alguien ha estado en una casa en que, por ejemplo, bueno, ahora ya no se puede fumar dentro de la casa, pero hay personas que fuman y cuando hay 2 o 3 personas, diríamos, efectivamente, ese aire tóxico. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, fumar al lado de un niño, de un bebé, ¿no? Claro. Pero es como que si estuviéramos fumando al lado de un bebé con esta situación y esta nube tóxica que hoy en día estamos más de casi 600, casi 400 360. Sí, 360 registra. Y va a ir subiendo. Y va subiendo. Y esto nos decían también en los estudios que en la noche tiende a aumentar porque las casas, todos están en sus casas a las 9 de la noche, desde la noche. Claro. Y esto está asociado al uso de la leña. ¿Qué medidas deberíamos tener presente entonces para evitar este efecto tan severo que nos afecta a todos? Yo creo que es necesario de una buena vez pensar en que la alternativa de calefacción de nuestra región debe generarse un cambio y deben preocupar la cantidad de densidad poblacional que tengamos, sea menor, mayor, no sea el problema. O sea, aquí hay que invertir en la población, invertir hoy, puesto que el día de mañana la cantidad de gente enferma va a ser
el doble. O sea, muchísimo más el gasto que va a ocasionar todo esta contaminación en todas las personas. Entonces, es invertir hoy para que mañana no tenga yo que el Estado desembolsillar muchísimo en poder tratar tantas enfermedades que van a ser crónicas finalmente en cada una, en los niños, en los adultos mayores, y van a ser dependientes de estar medicándose e inhalándose por toda la dificultad respiratoria y otras temáticas que en temas de salud van a afectar también. Mira, ahí Francisca Venteo dice una medida, un saludo ahí a Francisca. Venteo nos dice: no visiten a los recién nacidos, sé que es un hecho importante, pero si están con resfrío, en lo posible no visitar, porque claro, aumenta la cantidad de niños con enfermedades y tienen que visitar por urgencia, ir a la urgencia, y eso es un tema complejo, ¿no? En este periodo aumentan las enfermedades respiratorias y en la urgencia se saturan la asistencia, y eso genera una alta demanda. Entonces, lo que menciona Francisca es sumamente importante que también todos tenemos, generemos esa conciencia. Yo no puedo asistir a un domicilio si hay un pequeño, un recién nacido, un menor de 2-3 añitos, que obviamente los virus que andan dando vueltas, circulando, van a generar en ese cuerpecito pequeño una alteración y una complicación mucho mayor que la que experimenta un adulto. Y pensemos que la UCI está todavía en proceso de, así es claro, que es necesario tenemos una generar esa conciencia de respeto y cariño hacia ese pequeño. Y allí, por ejemplo, ya que estamos con las medidas, está el tema, como tú planteabas, ver alternativas de calefacción. ¿Qué otras medidas pueden ser necesarias para enfrentar esta problemática de la contaminación atmosférica relacionada efectivamente con la información que nos entregan las estaciones de monitoreo? Que nos están diciendo que tenemos casi 400 partículas, microgramos de partículas por metro cúbico, que eso es algo muy, muy severo, porque afecta la calidad de vida. ¿Qué otras medidas tú has visto que son necesarias o que hemos podido levantar que son importantes para poder enfrentar este problema? Bueno, nosotros cuando participamos, digamos, del encuentro con varias instituciones estatales, medio ambiente, salud, el Ministerio de Energía también estuvo presente y varios más, entablamos esa conversación donde finalmente la solución debe ser el direccionar la mirada hacia una calefacción distrital o generar varias alternativas que puedan mejorar realmente el aire contaminoso que tenemos. Y bueno, para tener certeza, digamos, de los sectores, dar prioridad en especial a esos sectores que hoy están bajo esa condena de estar respirando la nube tóxica que permanece estática. Mira, acá hay algo que dice Florcita Pránica, dice: muchos estamos con rinitis alérgica con tratamientos caros fuera del especialista, no solo niños, adultos mayores. O sea, estamos todos afectados, claro. y efectivamente hay un costo importante para el sistema sanitario. La atención médica. Que si se interviniera de una manera quizá de alternativa, por ejemplo, calefacciones como la distrital que mencionaba, que permita que un grupo de vecinos se puedan calefaccionar con un sistema mucho más eficiente y que tengan una buena calefacción, ¿no? A un costo razonable, efectivamente podríamos disminuir esta cantidad de enfermedades respiratorias. Este plan de descontaminación, estamos en pleno proceso en que las autoridades nos llamen a participar, y es ahí donde la comunidad tiene que ir en masa, o sea, defender a nuestros hijos, defender a nuestros adultos mayores y asistir a esos espacios donde podamos expresar nuestra participación, haciendo presente que las medidas que hoy hemos visto están como resultados muy buenos. Ahí están. Es necesario que la gente evalúe cómo está. Y acá dice otra, Francisca dice: hacer un catastro real del tipo de calefacción y vivienda que se están ocupando los pobladores, y así realizar proyectos más cercanos a la realidad. Justamente. Por ejemplo, en el programa pasado, vamos a retroceder un poquito ahí, Francisca, nosotros pudimos levantar que existen diríamos casas que tienen menor temas térmicos, que son casas muy antiguas y que requieren ciertas intervenciones más prioritarias que otras.
Sí. pero por distintos motivos allí son las entidades patrocinantes las que Definen. seleccionan Sí. a las casas que van a recibir ese mejoramiento térmico, junto con que ya vimos que quizás hay un tema de fiscalización y de evaluación de los vecinos que reciben este servicio de mejoramiento térmico, que también se debería mejorar. Ahora, al respecto, ya que menciona esto, ¿cómo podríamos mejorar eso? ¿Cómo podríamos hacer un plan de acción más robusto para que así el mejoramiento de la calidad del aire se vea más concreto, más real? Porque un poco como que tenemos que tener suerte, o sea, no tener un invierno tan duro. No depender dependemos del clima, ¿no? Sí. Yo creo que ahí, como la ciudadanía se está pronunciando, es necesario que el Ministerio del Servio, por ejemplo, en este caso de vivienda, deba dirigir la mirada a las casas que están más deterioradas. O sea, estamos hablando de las casas construidas de la década del año 80 para abajo. O sea, ir priorizando, ir mejorando las más antiguas. No que la entidad patrocinante tenga la libertad de poder definir a qué viviendas voy a mejorar, y obviamente ellos van a dirigir la mirada a las viviendas que están sobre los años 90 construidas, que no es tanto la inversión que deban realizar en las viviendas, y así poder realmente acoger a las viviendas que son más vulnerables, puesto que ahí está la necesidad, en las viviendas que no están siendo consideradas por estas entidades patrocinantes. En nuestro barrio, la General Marchand, muchas viviendas han quedado en el olvido. Las entidades patrocinantes, según ellos, no califican las viviendas, puesto que la pendiente del lugar, la antigüedad de la vivienda, el tipo de construcción, son muchos los peros para poder avanzar. Entonces, claro, es necesario generar esa atención y escuchar a la ciudadanía antes que realicemos un ese plan mucho más directo, más claro, y que de alguna manera dé cuenta de las necesidades de la población, no tanto así como por cumplir una meta. Se entiende que se tienen que cumplir metas, todos los servicios públicos están relacionados a eso, pero también por otro lado se debe dar cuenta de que eso genera un impacto en la comunidad, ¿no? Lógico. Sí. Después, hacer el catastro real del tipo de calefacción y vivienda que están ocupando, ¿ya? Y otro tema que no es menor, ¿cuántas personas, familias se vuelven a, diríamos, después de recibir el cambio de calefactor, se vuelven a la leña? Sí, porque ese es otro tema. Sí, por ejemplo, se han visto resultados, según lo que mencionaba, de disminución de ciertos episodios críticos, ¿ya? Claro. Se ha ido disminuyendo, pero paulatinamente se ha devuelto a subir como la cantidad de episodios críticos. O sea, hubo un periodo donde quizás la gente se cambió de calefactores, pero después como que volvió a partir de la crisis del pellet, a partir del aumento del costo de la parafina, claro, el mismo pellet que no ha bajado su valor, y entonces y la energía eléctrica que ha subido, ¿no es cierto? Que tenemos la más cara de Chile, ¿no es cierto? Sí. Justamente a eso tenemos que los episodios críticos han ido aumentando, y eso va a generar, ¿no es cierto?, también más problemas a la salud, que es un poco el área de mayor complicación, ¿no? Sí. Pero junto con ello también las expectativas que se van formando con respecto a la idea de mejorar, no sé, un tipo de calefacción mucho de mejor calidad, o más, diríamos, más adecuada a los tiempos, claro, ¿no? Porque la leña también se va a acabar, o sea, si seguimos talando árboles, vamos a terminar sin bosque, que finalmente la solución varios la han mencionado, pueden ser de distintos tipos, observar, digamos, que perfectamente se puede instaurar una especie de subsidio por el tema de paneles solares, un área que esté dirigida a esa mirada, la energía obtenida por los paneles solares, también así de la biomasa o de la geotermia o qué sé yo, la eólica inclusive. Pero aún se ve todo eso lejano, ¿no? Sí, se percibe para las comunidades, para las personas. Hablaba una persona que quería hacer un proyecto de uso de energía solar y tenía que invertir algo así como 3 millones de pesos, claro, una cantidad de dinero que efectivamente no sé, ¿quién va a poder solventar eso? Después, la capacidad térmica, dicen acá, de la vivienda no logra la calefacción con pellet
y se debe ocupar métodos distintos. Se corta la luz, y eso también salía mucho en los conversatorios, es decir, las personas tienden como a desconfiar del tema de la leña. Ahora, poco a poco estamos finalizando el programa, ya hemos visto una serie de cosas. ¿Qué recomendaciones les dejamos a nuestros vecinos y vecinas? Sabiendo que el próximo martes nos encontramos en el mismo horario, a las 6 a 7. Les pedimos, por favor, que sigan haciendo sus preguntas, así como lo hicieron hasta hoy. Agradecer a cada uno de los vecinos y vecinas que pudieron estar, a Francisca, ¿no es cierto?, a Dora, a Catherine, a Florcita, que dijo algo que efectivamente la salud es compleja, ¿no es cierto?, a todos, a Carmen, a Silvia, nombré a Dora, a Isabel, a cada uno de los que pudieron, ¿no es cierto?, emitir su opinión. Y también que nos vamos a encontrar el próximo martes de 6 a 7 acá con Luz y Jorge. ¿Alguna recomendación al cierre? Sí, que bueno, es necesario que nos sumemos a esta instancia de levantamiento de las observaciones a este plan de descontaminación. De manera respetuosa y de manera informada debemos estar haciendo presente nuestras necesidades. Los adultos mayores, los niños, es necesario que emprendamos, digamos, esa misión de cuidarles, de defender, puesto que ellos no están al día en cuanto a estas aplicaciones, donde puedo yo ir viendo cómo está la calidad de aire. Es necesario cuidarme, usar mascarilla. Será aconsejable que yo haga el ejercicio hoy día cuando la contaminación está diciéndome que estamos sobre las 400 micras de microgramos por metro cúbico, claro, así que entonces es necesario cuidarse. Muchas gracias, Luz. Un saludo a don Marco, nuestro radiocontrolador, que siempre está ahí apoyando. Así que nos vemos la próxima semana. Un gusto haber estado con ustedes. Que disfruten esta linda tarde de invierno. Si así Dios quiere, nos vemos la otra semana. Eso. Un gusto, que estén muy bien. Saludos, cuídense. Chao. Chao, chao. Esto fue Salud en Comunidad, un espacio del COSOC del Hospital Regional de Coyhaique junto a Jorge y Luz. Gracias y recuerda, nos encontramos el próximo martes aquí en Radio Ventisqueros con más conversación ciudadana y más comunidad.